Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad con Teresa García Gasca. Continuamos en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta mañana a la doctora Teresa García Gasca. Como cada semana está ya con nosotros con temas siempre importantes, relevantes. ¿Cómo está, doctora? Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Buenos días, Marco. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues quiero platicar, voy a complementar un poco el tema que comentó hace ratito la licenciada Isabel, con respecto a las mujeres en las Olimpiadas, pero particularmente, y porque este tema ha salido ya de forma desproporcionada a nivel mediático, con respecto a la intersexualidad, que es una condición que no es nueva, es una condición que acompaña a la humanidad desde siempre. Y siempre ha habido situaciones de intersexualidad, no disfuncional, porque hay diferentes tipos de intersexualidad, dentro de diferentes actividades, incluidos los Juegos Olímpicos. Sin embargo, hoy parece ser todo un revuelo, ¿no? Entonces, pero no solamente un revuelo, sino lleno de descalificaciones. Lleno de discurso de odio, a mí me parece. Lleno de discurso de odio, que no hacen más que enrarecer cada vez más el poco avance que se tiene con respecto a la inclusión de otras categorías correspondientes, que no correspondan a esta escala binaria a la que estamos acostumbrados, Pero, ¿no? ¿sabe qué, doctor? Perdón que la interrumpa porque me parece importante el comentario. Demuestra muchas veces el verdadero sentir de la humanidad en temas como estos. Sí. Y recordaba yo, cuando aquí en este espacio dábamos cuenta del primer nombramiento no binario de la Universidad Autónoma de Querétaro. No, claro. La página de Presencia Universitaria fue objeto de discursos de odio, así misoginia. Así es. Y yo quedé realmente sorprendido de lo que la gente puede expresar en ese tipo de circunstancias. Sí, me recuerdas también cuando se cuelga la bandera LGBTI más en Rectoría desde hace ya algunos años. Igualmente, los primeros años era un tema verdaderamente de discurso de odio en los comentarios y esto muestra de todo lo que nos falta andar. Y es mundial, porque lo que estamos viendo hoy es a nivel global, no es que sea México. Entonces, quiero platicar un poquito sobre qué es la intersexualidad, que es una condición humana, natural, que no corresponde a los conceptos o al esquema binario al que estamos muy arraigados, pero también decir que estas condiciones de intersexualidad en muchas ocasiones conllevan síndromes y disfunciones, es decir, no siempre son situaciones en donde las personas puedan salir adelante, sino que muchas veces pues tienen situaciones complejas en su salud. Entonces voy a mostrarles algunas imágenes que les preparé para el día de hoy sobre el tema de intersexualidad. Justamente aquí definimos la intersexualidad como aquellas personas que nacen con características sexuales fenotípicas y genotípicas que no corresponden entre sí. Es decir, manifiestan un fenotipo, una apariencia distinta de la que cromosómicamente puedan presentar o también de la que hormonalmente puedan presentar. Es posible que una persona sea fenotípicamente mujer, por ejemplo, y que tenga cromosomas XX que corresponden a mujer, pero que hormonalmente, como en el caso del hiperandrogenismo, no corresponde a su estado, a su estatus biológico de mujer y entonces tiene características masculinas. Eso es un tipo de intersexualidad. No se trata de una percepción, no se trata de una preferencia o de la identidad sexual que alguien asume, sino que se trata justamente de una situación biológica y que está contenida justamente en la comunidad LGBTI+. La I es de intersexualidad, justamente está ahí. La estamos viendo, pues se está reconociendo como una condición que debe ser igualmente respetada en todos los sentidos, en todos sus derechos. Se trata de variaciones entonces entre la apariencia sexual primaria, es decir, entre los genitales, entre los caracteres primarios y secundarios sexuales, contra los niveles hormonales o cromosomas sexuales.
Y hay muchos tipos. En ese sentido hay que enfatizar que las gónadas, una vez que durante la etapa fetal que se lleva a cabo la diferenciación sexual, que es en el primer trimestre del proceso de gestación, es más o menos entre la 5ª y 8ª semana de gestación es cuando se lleva a cabo la diferenciación sexual. Y las gónadas entonces empiezan a producir las hormonas correspondientes. Sin embargo, cuando un organismo XY, es decir, genéticamente hablando, se concibe como XY, es decir, varón, no produce la suficiente testosterona por alguna anomalía que puede ser la no producción de alguna enzima, algo sucede que no se produce suficiente testosterona durante el desarrollo embrionario, entonces esta persona no puede desarrollar, no se desarrollan los órganos genitales masculinos y entonces quedan como órganos genitales femeninos. Y hay un intermedio, hay un abanico de posibilidades entre una y otra condición. De hecho, en la siguiente imagen les comento que existen más de 40 condiciones en ese sentido. En México, 1 de cada 67 personas, aproximadamente 1.5 millones de personas, tiene una condición de intersexualidad. Y hay muchas personas famosas. Si uno se mete a redes sociales y pones ahí personas intersexuales famosas, te aparece una cantidad de personas que a lo mejor nunca hubiéramos pensado que pudieran tener una condición de intersexualidad, porque comento, muchas veces estas condiciones son imperceptibles y se dan cuenta hasta que llega la pubertad, la adolescencia o la adultez, cuando alguna situación, por ejemplo la infertilidad, ¿no? Cuando alguna situación sucede y entonces es cuando se desenmascara la intersexualidad. Y en otras ocasiones es visible desde el principio, porque hay disfunción desde el principio, entonces varía en todos los sentidos. Su origen es genético, digamos, es de origen, pero también puede ser inducido. Si una madre gestante se expone a una gran cantidad de compuestos de disrupción endocrina durante mucho tiempo, puede generar estos efectos de intersexualidad en el feto. En peces esto es muy notorio. Cuando los peces están expuestos a disruptores endocrinos que vienen de las descargas de agua y demás, entonces viene una feminización de la población. No se generan los órganos sexuales masculinos en peces. Esto es muy común y esto podría suceder también en personas, desde luego. Existe en personas desde el hermafroditismo verdadero, es decir, desde las personas que presentan genitales masculinos y femeninos al mismo tiempo, o personas que desarrollan, por ejemplo, de forma simultánea, un ovario fusionado como un testículo, lo que se le llama ovotestículo. Esto sucede. Este tipo de intersexualidad existe de baja frecuencia, en realidad no es muy común. Son más comunes otros tipos de intersexualidades. En la siguiente imagen les muestro 3 tipos nada más que elegí de entre más de 40 tipos diferentes. Y como menciono, algunos generan disfunciones pues drásticas, como retraso en el crecimiento, retraso mental, malformaciones. Va a depender del tipo de afectación. Por ejemplo, se decía al principio que una de las boxeadoras que han sido señaladas y que ha sido objeto de odio, de discursos de odio, presentaba el síndrome de Sveyer, que es la disgenesia gonadal 46XY pura. Quiere decir, son mujeres fenotípicamente hablando, tienen órganos sexuales femeninos, aunque no funcionales, pero presentan cromosomas XY. En este caso no puede haber hiperandrogenismo, porque justamente se presentan caracteres sexuales femeninos en personas XY porque no se produjo en su momento suficiente testosterona. Entonces no hay producción de suficiente testosterona. El otro, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, es el síndrome 47XXY, que es muy común en varones. Y entonces lo que se presenta justamente son varones con doble cromosoma XX y desde luego presentan infertilidad, no son personas fértiles. Por ejemplo, o el síndrome de Turner o el 45X0, es decir, son mujeres que en lugar de tener sus 2 cromosomas XX solamente tienen un cromosoma X y no tienen el otro. La falta del otro cromosoma genera atrofia en los caracteres sexuales primarios o secundarios. Y así podemos nosotros nombrar muchísimos tipos de condiciones de intersexualidad.
Y finalmente, pues el hiperandrogenismo, que es el que yo quiero comentar también, en donde son mujeres XX con caracteres sexuales primarios de mujer, genitales de mujer, que muchas veces no desarrollan los caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento de las mamas, por ejemplo, justamente porque tienen altísimos niveles de testosterona y entonces tienen caracteres sexuales parecidos a los masculinos, pero son mujeres en realidad. Y esta es una condición muy común, uno pensaría que es rara, pero no, es muy común, tiene una prevalencia del 5 al 10% en las mujeres en edad reproductiva. Una forma de hiperandrogenismo muy común, por ejemplo, es el acné, el exceso de acné. Eso es muy común, no quiere decir que sean mujeres vaya, hay una escala, ¿no? No todas las mujeres presentan los mismos niveles de hiperandrogenismo. Y bueno, pues en competencias deportivas encontré que en competencias deportivas desde el 2013, internacionales y en Juegos Olímpicos, fíjense lo que dice aquí, no se permite la participación dentro de la categoría femenina si una mujer supera los límites permisibles de hormonas androgénicas bajo el fundamento de que dicha condición le puede conferir una ventaja injusta. ¿Qué se considera como un límite de testosterona? Los límites superiores a 10 nanomoles por litro. El promedio de las mujeres presentamos alrededor de 4 nanomoles por litro. Entonces, cuando esto desde el 2013 está, digamos, estipulado, pero yo no veo que realmente, por lo menos lo que estamos viendo hoy en las Olimpiadas, es que haya realmente un lineamiento en ese sentido. Y al contrario, entonces, ¿cómo es que sí le vas a dar oportunidad a las mujeres que presentan hiperandrogenismo de poder competir, ¿no? Es un poco lo que ha estado, digamos, en la discusión durante ya muchos meses, no solamente por las personas trans, sino ahora por las personas intersexuales. ¿Qué va a suceder con las personas que presentan estas condiciones y que tienen el derecho de poder competir libremente en el deporte que les guste y para el cual tengan talento? Entonces, en la última imagen, pues creo que hay que hacer un llamado por la inclusión. Es cierto, las mujeres intersexuales que tienen hiperandrogenismo o alguna condición que implique altos niveles de testosterona, así como las mujeres trans, como en el caso de Lia Thomas, que siendo hombre se convierte en mujer, pero que ella, desde luego, al ser hombre de origen, tiene niveles de testosterona que aun cuando tenga un tratamiento hormonal es difícil porque los niveles de testosterona, ya les expliqué, están trabajando desde que somos embriones. Entonces es difícil de tener eso aun claro. cuando una persona adulta decide cambiar de sexo. Entonces, claro que tienen características físicas muy diferentes a las mujeres porque justamente la testosterona es una de las hormonas principales que induce digamos, el crecimiento del sistema musculoesquelético. Por eso es que los hombres tienen las manos más grandes, los músculos más fuertes, son más altos por los niveles de testosterona. Y entonces es lógico, es natural que una mujer con altos niveles de testosterona pues va a pegar más fuerte. Es natural que va a correr más rápido, va a ser más grande. Eso es natural. Entonces, ok, eso tal vez afecta al promedio de las mujeres que tienen niveles de testosterona normales. Y entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se va a hacer a través de las diferentes instancias para garantizar el derecho de las mujeres intersexuales y de las mujeres trans a poder llevar a cabo una vida con todos sus derechos, incluyendo las prácticas deportivas, que es en donde más problemas se ha visto en estos últimos años? Todo un tema. Y me parece que, a ver, en la medida en la que tengamos que erradicar este discurso, será en la misma medida en la que tengamos este tipo de información. Sí, ¿no? Exacto, sí. Y en la misma medida en la que las autoridades correspondientes se abran y expliquen y den oportunidades, ¿no? Porque si no, justamente lo que se está viendo ahorita es que estas mujeres intersexuales que están participando en box están siendo objeto de discurso de odio, de ataque mediático de todo el mundo, sin saber de qué se trata, y ellas se están viendo afectadas, ¿no? Y hay un responsable, pues hay personas responsables en ese sentido. Por supuesto. Entonces, bueno, es todo un tema que creo que tendrá que ser abordado de inmediato y en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles 28 deberemos ver al menos avances en ese sentido. Ojalá. Ojalá.
Sí. Doctora, como siempre, Gracias. muchas gracias. Gracias, Nos vemos la próxima gracias. semana Sí, con gusto. aquí en este mismo espacio de noticias. Vamos a ir a una pausa y regresamos para enlazarnos en vivo con la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.